En la década de 1950, millones de familias estadounidenses sobrevivieron con cenas de pollo tan simples que hoy parecen haber desaparecido de la memoria. Estas recetas no nacieron en restaurantes elegantes ni en libros modernos de cocina. Nacieron en cocinas pequeñas, durante años de salarios bajos, mesas llenas de niños y largas jornadas de trabajo. El número 7 podría dejarte completamente sorprendido, el número 6 es casi imposible de creer, y estoy seguro de que jamás has escuchado hablar de los platos 11 y 8. Muchas de estas comidas utilizaban partes del pollo que hoy casi nadie compra, pero en aquel tiempo representaban una cena completa para toda la familia. Algunas recetas venían de la Gran Depresión y siguieron presentes en los hogares obreros durante los años 50. Otras aparecieron en viejos recetarios rurales y revistas domésticas olvidadas. Quédate hasta el final porque varias de estas cenas todavía esconden historias que muy pocas personas conocen hoy. Y si amas la comida histórica y las recetas perdidas de América, suscríbete ahora para no perderte los próximos vídeos. Fricasé de pollo sobre pan duro. Durante los años 50, muchas familias trabajadoras no desperdiciaban ni una sola rebanada de pan. El fricasé de pollo sobre pan duro apareció en cientos de cocinas rurales porque permitía convertir sobras simples en una cena abundante. Las madres cocinaban pequeños trozos de pollo en una salsa espesa hecha con caldo, harina y mantequilla barata. Luego colocaban la mezcla sobre pan viejo tostado para alimentar a toda la familia. Un recetario comunitario de Ohio de 1952 mencionaba a una abuela que guardaba el pan duro en una caja metálica especial junto a la estufa para estas cenas de invierno. El aroma llenaba la casa mientras los niños esperaban alrededor de la mesa. En muchos hogares, este plato aparecía después del domingo porque el pollo restante debía alcanzar para varios días más. Hoy casi nadie sirve pan duro bajo un fricasé caliente, pero durante aquella época representaba ingenio, ahorro y supervivencia familiar. Pollo cremoso con biscuits. El pollo cremoso con biscuits fue una de las cenas más comunes en las casas humildes de Estados Unidos durante los años 50. La receta utilizaba pollo hervido desmenuzado mezclado con salsa blanca espesa y verduras sencillas como chícharos o zanahorias. Encima colocaban biscuits suaves hechos con harina barata y manteca. Muchas mujeres aprendían esta receta observando a sus madres durante las noches frías. Un viejo libro de cocina de Kansas describía a una abuela que preparaba esta comida después de largas jornadas lavando ropa ajena para ganar dinero extra. El plato debía llenar muchos estómagos con muy poca carne. Por eso la salsa era tan importante. En algunos pueblos, las familias compartían biscuits recién horneados con vecinos que atravesaban dificultades económicas. Aunque hoy parece una comida sencilla, en aquel tiempo ofrecía calor, estabilidad y una sensación de hogar que muchos todavía recuerdan con nostalgia. Estofado de cuellos de pollo de la Gran Depresión. El estofado de cuellos de pollo sobrevivió desde la Gran Depresión hasta los años 50 porque era extremadamente económico. Los carniceros vendían los cuellos por muy poco dinero, y las familias aprendieron a cocinarlos lentamente con papas, cebollas y zanahorias. Después de varias horas, el caldo se volvía espeso y lleno de sabor. En viejos recetarios del sur, algunas abuelas recomendaban añadir harina de maíz para hacer la sopa todavía más rendidora. Una historia de Arkansas contaba que una abuela servía este estofado durante tormentas de invierno mientras los niños escuchaban la lluvia golpeando el techo de madera. Aunque el plato tenía pocos ingredientes, podía alimentar a muchas personas alrededor de una mesa pequeña. Hoy casi nadie compra cuellos de pollo para preparar cenas familiares, pero durante décadas este humilde estofado ayudó a sobrevivir a miles de hogares obreros estadounidenses. Pollo con dumplings y salsa de manteca. El pollo con dumplings y salsa de manteca era una comida pesada, caliente y perfecta para las familias obreras de los años 50. La receta utilizaba caldo espeso, pequeños trozos de pollo y bolas de masa suaves cocinadas lentamente sobre la estufa. La salsa preparada con manteca añadía sabor y hacía que la comida pareciera más abundante. Muchas abuelas servían este plato después de largas jornadas agrícolas o durante inviernos extremadamente fríos. Un viejo recetario de Tennessee mencionaba a una mujer que cocinaba dumplings extra grandes para que sus hijos creyeran que había más pollo del que realmente existía. El vapor cubría las ventanas de la cocina mientras toda la familia esperaba sentada alrededor de la mesa. En aquella época, este plato simbolizaba protección y esfuerzo familiar. Hoy todavía existe en algunas regiones rurales, pero la antigua versión preparada con manteca casi ha desaparecido de la memoria americana. Sartén de arroz con pollo del hombre pobre.
La sartén de arroz con pollo del hombre pobre apareció en miles de hogares donde el dinero apenas alcanzaba para terminar la semana. Esta receta mezclaba arroz barato con pequeños restos de pollo, cebolla y caldo casero cocinado lentamente en una sola sartén. Muchas veces el arroz era el ingrediente principal y el pollo solamente añadía sabor. Durante los años 50, las madres trabajadoras valoraban este plato porque ensuciaba pocos utensilios y alimentaba rápidamente a familias numerosas. Un antiguo recetario de Illinois contaba la historia de una abuela que siempre guardaba una taza extra de arroz en la despensa para emergencias inesperadas. Cuando llegaban visitas sin aviso, esta cena podía extenderse fácilmente para más personas. El sonido del arroz hirviendo era común en las cocinas modestas de aquella época. Aunque parecía una comida simple, representaba ingenio doméstico y la capacidad de alimentar a todos incluso en tiempos difíciles. Mollejas de pollo horneadas con cebollas. Las mollejas de pollo horneadas con cebolla fueron una cena frecuente en los hogares donde nada del pollo podía desperdiciarse. Durante los años 50, muchas familias compraban menudencias porque costaban mucho menos que las piezas principales. Las mollejas se cocinaban lentamente con cebollas y grasa hasta quedar tiernas y llenas de sabor. En algunas casas rurales, las mujeres añadían pan rallado encima para crear una capa crujiente. Un viejo libro comunitario de Alabama recordaba a una abuela que preparaba este plato cada viernes mientras sonaba la radio en la cocina. El aroma de cebollas horneadas llenaba toda la casa antes de la cena. Aunque hoy muchas personas rechazan este tipo de comida, durante aquella época las mollejas representaban una fuente importante de proteína para familias trabajadoras. Era una receta humilde, económica y profundamente ligada a la vida cotidiana americana. Hash de papa y pollo de los días de la hielera. Antes de los refrigeradores modernos, muchas familias dependían de hieleras metálicas para conservar la comida. El hash de papa y pollo nació precisamente de esa necesidad de reutilizar rápidamente las sobras antes de que se dañaran. Las papas cocidas se mezclaban con pequeños restos de pollo y cebolla fritas en una sartén caliente. La capa dorada y crujiente era la parte favorita de muchos niños. Un recetario de Minnesota describía a una abuela que preparaba este hash temprano en la mañana para aprovechar el pollo sobrante del día anterior antes de que el hielo comenzara a derretirse. En los inviernos fríos, este plato llenaba la cocina con un olor fuerte y reconfortante. Hoy pocos recuerdan las antiguas hieleras domésticas, pero durante los años 50 este hash ayudó a evitar desperdicios y permitió que muchas familias extendieran sus alimentos durante varios días. Cazuela dominical de sobras de pollo. La cazuela dominical de sobras de pollo aparecía en muchas mesas después de las grandes cenas familiares del domingo. Las madres mezclaban restos de pollo con fideos, verduras enlatadas y salsa cremosa antes de hornear todo en una fuente grande. Era una forma inteligente de reutilizar la comida y ahorrar dinero durante la semana. En un recetario metodista de 1954, una abuela escribió que esta cazuela era preparada cada lunes mientras sus nietos todavía hablaban sobre la cena del domingo anterior. Muchas familias añadían galletas saladas trituradas encima para crear una cubierta dorada y crujiente. El plato era sencillo, pero podía alimentar fácilmente a varias personas con muy poca carne adicional. Durante los años 50, estas cazuelas simbolizaban organización doméstica y supervivencia económica. Hoy las versiones modernas son diferentes, pero las antiguas recetas dominicales todavía conservan el recuerdo de las mesas familiares americanas. Horneado de pollo con pan de maíz. El horneado de pollo con pan de maíz fue una cena clásica en muchos hogares del sur estadounidense durante los años 50. La receta combinaba pequeños trozos de pollo con pan de maíz desmenuzado, caldo espeso y cebollas cocidas lentamente. Todo se horneaba en una sola bandeja hasta formar una capa dorada y crujiente en la superficie. Muchas familias utilizaban restos de pan de maíz del día anterior para evitar desperdicios. Un viejo recetario de Georgia contaba la historia de una abuela que preparaba este plato cada vez que llegaban familiares inesperados a la granja. El olor llenaba la cocina mientras el pollo hervía lentamente sobre la estufa de hierro. Durante aquella época, este horneado ofrecía una comida caliente y abundante con ingredientes muy económicos. Hoy pocas personas preparan esta antigua receta campesina, pero durante décadas fue una de las cenas más reconfortantes para miles de familias trabajadoras americanas. Sopa de espalda de pollo con vegetales de raíz. La sopa de espalda de pollo con vegetales de raíz era una comida humilde que apareció en muchas cocinas obreras después de la Segunda Guerra Mundial.
Las espaldas del pollo costaban muy poco y producían un caldo lleno de sabor cuando se cocinaban lentamente durante horas. Las familias añadían zanahorias, nabos, papas y cebollas para hacer la sopa más abundante. Un antiguo libro de cocina de Nebraska describía a una abuela que colocaba la olla sobre fuego lento desde temprano en la mañana para que el caldo estuviera listo al anochecer. El vapor cubría las ventanas durante los inviernos fríos. Aunque hoy las espaldas de pollo casi no se utilizan, en los años 50 esta sopa ayudó a alimentar hogares enteros con ingredientes extremadamente baratos y sencillos. Cena de pollo y fideos de tiempos de guerra. La cena de pollo y fideos de tiempos de guerra continuó siendo popular mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas familias conservaron estas recetas porque aprendieron a cocinar con pocos ingredientes durante los años de racionamiento. El plato utilizaba caldo casero, pequeños trozos de pollo y fideos gruesos preparados a mano sobre mesas cubiertas de harina. En varios hogares rurales, las mujeres colgaban los fideos para secarlos antes de cocinarlos lentamente dentro del caldo caliente. Un recetario comunitario de Indiana relataba la historia de una abuela que preparaba esta cena cada vez que un familiar regresaba del ejército para visitar la casa. El aroma del caldo llenaba cada rincón mientras todos esperaban alrededor de la mesa. Durante los años 50, esta comida todavía recordaba los sacrificios y las dificultades vividas durante la guerra. Aunque era sencilla y económica, representaba unión familiar, alivio y la sensación de finalmente compartir una cena tranquila después de años difíciles. Alitas de pollo estofadas con vinagre y papas. Las alitas de pollo estofadas con vinagre y papas fueron una cena económica muy común en hogares rurales de los años 50. El vinagre ayudaba a ablandar la carne mientras las papas absorbían lentamente todo el sabor del caldo. Muchas familias utilizaban esta receta porque las alitas eran baratas y podían alimentar a varias personas cuando se cocinaban junto con vegetales abundantes. Un viejo recetario de Carolina del Norte mencionaba a una abuela que añadía un pequeño toque de azúcar para equilibrar la fuerza del vinagre durante las noches frías de invierno. El olor ácido llenaba la cocina mientras la olla hervía lentamente sobre fuego bajo. Aunque hoy casi nadie prepara alitas de esta manera, durante aquella época este plato era conocido por su sencillez, bajo costo y capacidad de llenar mesas familiares enteras con ingredientes muy modestos. Cena de hígado de pollo con salsa marrón. La cena de hígado de pollo con salsa marrón fue una comida habitual en muchos hogares estadounidenses donde las menudencias todavía eran valoradas. Durante los años 50, el hígado de pollo era barato, nutritivo y fácil de cocinar rápidamente después de largas jornadas laborales. Las familias lo freían ligeramente antes de cubrirlo con una salsa marrón espesa hecha con cebollas y caldo casero. En algunos pueblos rurales, este plato se servía acompañado de puré de papas o pan blanco caliente. Un antiguo libro de cocina de Missouri contaba que una abuela cocinaba hígado de pollo cada sábado porque decía que daba fuerza para comenzar otra semana de trabajo duro. El sonido de la cebolla friéndose llenaba la cocina mientras todos esperaban la cena. Aunque hoy muchas personas evitan este ingrediente, durante décadas representó una fuente importante de alimento para miles de familias trabajadoras americanas. Piezas de pollo al horno con costra de galleta. Las piezas de pollo al horno con costra de galleta fueron una alternativa barata al pollo frito tradicional durante los años 50. Muchas familias trituraban galletas saladas viejas para cubrir pequeñas piezas de pollo antes de hornearlas lentamente en bandejas metálicas. La costra quedaba crujiente sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite costoso. Un recetario comunitario de Kentucky describía a una abuela que guardaba siempre latas de galletas saladas para preparar esta cena cuando el dinero comenzaba a escasear al final del mes. El sonido crujiente de la cubierta era la parte favorita de muchos niños alrededor de la mesa. En aquella época, esta receta ofrecía una comida abundante utilizando ingredientes simples y accesibles. Aunque hoy las versiones modernas son diferentes, el antiguo pollo con costra de galleta todavía refleja la creatividad doméstica de las familias americanas de posguerra. Pollo con salsa de leche sobre cuadros de pan tostado. El pollo con salsa de leche sobre cuadros de pan tostado fue una cena sencilla que apareció en innumerables cocinas estadounidenses durante los años 50. Las familias cocinaban pequeños trozos de pollo dentro de una salsa espesa preparada con leche, mantequilla y harina. Luego servían la mezcla sobre cuadros de pan tostado para extender la comida y llenar más platos alrededor de la mesa. Un viejo recetario de Iowa mencionaba a una abuela que cortaba cuidadosamente cada rebanada de pan en pequeños cuadrados perfectos antes de colocarlos bajo la salsa caliente.
Durante los inviernos fríos, esta comida ofrecía calor y comodidad después de largas jornadas de trabajo. Muchas madres preparaban este plato cuando quedaban pocas provisiones antes del día de compras. Hoy casi nadie sirve pollo sobre pan tostado de esta manera, pero durante décadas fue símbolo de ahorro, ingenio doméstico y cenas familiares compartidas en silencio. Hechas para sobrevivir tiempos difíciles, alimentar familias numerosas y mantener vivas las tradiciones dentro de pequeñas cocinas americanas. Detrás de cada receta existía una historia de esfuerzo, sacrificio y creatividad que hoy casi ha desaparecido por completo. Muchas de estas comidas fueron servidas por abuelas que transformaban ingredientes simples en recuerdos que permanecieron durante generaciones. Si este viaje al pasado despertó tu curiosidad, no te vayas todavía. Suscríbete ahora a Recuerdos de Mesa Olvidados, activa la campana y acompáñanos en los próximos vídeos donde descubriremos más platos perdidos, historias olvidadas y secretos culinarios que el tiempo casi borró para siempre.